El valle contuvo el aliento. Un grito metálico, repetido como un látigo de bronce, rasgaba la mañana. Escoged a un hombre que luche con nosotros. En el centro de la explanada, un hombre hecho de armadura y arrogancia se erguía como una montaña ambulante. Su sombra parecía tragarse a los soldados. Sus palabras no eran solo desafío militar, eran una profanación que atravesaba la atmósfera, una punzada dirigida al nombre del Señor. Y en una ladera cercana, bajando con una bolsa de provisiones sobre el hombro, y el olor de las ovejas pegado a la túnica, un joven pastor se aproximó sin hacer ruido, como si fuera uno de esos vientos que conocen el camino entre las rocas. ¿Quién saldrá a pelear? ¿Quién pensará que una vida de campo, de cuerdas y piedras, puede disputar la palabra del gigante? Esa pregunta colgó en el aire, y la historia que sigue no empieza con fama, sino con secreto y pastos. Antes de que la nación conociera su nombre, alguien en secreto lo había ungido. Samuel, el profeta, había recorrido los caminos y las casas hasta detenerse en Belén. La corte buscaba un rey a la vista, un hombre con rostro de conquista, pero la voz que guiaba los pasos de Samuel venía del otro lado de lo visible. Allí, en medio de un patio lleno de rostros que parecían promesas no cumplidas, un padre envió a su hijo menor por unas provisiones, y el profeta vio lo que los demás no veían. La presencia de Dios en un muchacho que pasaba apaciblemente entre ovejas. Fue una unción en silencio. Pocas familias lo supieron. Nadie montó un banquete ni colgó coronas. David volvió al rebaño como quien guarda un secreto santo. La puerta no se cerró sobre él. La ciudad continuó con sus mercados y sus temores, y Saúl siguió sentado en un trono, donde la perilla de su intimidad con Dios se aflojaba poco a poco. Saúl, exaltado por la aprobación del pueblo, había empezado a caminar con pasos torpes hacia su propio laberinto de inseguridad. La obediencia que lo había afirmado dejó de ser respiración y se convirtió en palabra hueca. Su corazón, antes atento al susurro divino, se volvió cauteloso, temeroso de la palabra que no comprendía. David, sin embargo, conocía otra escuela. Mientras el linaje de reyes y campeones se medía en la plaza, él aprendía en la soledad húmeda de la madrugada. Sus colegas no eran senadores ni guerreros, eran ovejas que ensayaban el rumor del viento, estrellas que contaban historias sin pedir crédito, y el silencio del campo que enseña a distinguir una pisada diferente entre muchas. Esa formación oculta no se parecía a la imagen pública del poder. No había púlpitos de belleza ni diplomas brillando en la pared. Había manos encallecidas, canciones tocadas con dedos sencillos, y la responsabilidad de una vida que dependía de su atención constante. Si cierras los ojos quizá puedas olerlo. El cuero de las correas, la baba del rocío pegada al vellón, la madera del arpa humedecida por la noche. David afinaba su instrumento y su mirada, y ambas le enseñaron a escuchar. En la vigilia, la música le enseñó a domar la ansiedad. Entre las ovejas, aprendió a anticipar el peligro y a reparar pequeñas rendijas antes de que se convirtieran en catástrofes. No hubo profesores con títulos, sino experiencias que mordían la carne y moldeaban el carácter. Y en esa escuela austera, 2 encuentros salvaron su vida, y le anunciaron un modo de valentía. El día en que un león irrumpió en el aprisco, y el día en que un oso arañó para robar un cordero. En ambos casos, la responsabilidad fue su maestra. No huyó, no estaba hecho para eso. Con su cayado y sus manos, se interpuso entre la bestia y los suyos. No por orgullo, sino por fidelidad. Cada rasguño en su brazo contaba la historia de un rescate que había llegado antes de la fama. Es por eso que, cuando escuchó al hombre de bronce mancillar el nombre del Señor, David no pensó en gloria personal. No calculó la posibilidad de un aplauso ni imaginó trofeos. Lo que lo movió fue una memoria. La repetición de rescates, la conciencia de que cada acción de fidelidad del pasado
es depósito para la valentía del presente. Recordó las veces en que su vida estuvo colgando de un hilo, y hubo alguien, no él mismo, que lo sujetó. Esa memoria actuó como combustible. No era remota nostalgia, sino una herramienta afilada para el combate que se avecinaba. Y así, tímidamente al principio, luego con firme decisión, David entró en el campamento. Los soldados lo miraron con la mezcla habitual de curiosidad y desprecio, que reserva un ejército para un joven pastor que trae pan y quesos. Había rostros endurecidos por años de conflicto, hombres que habían conocido la guerra de cerca y vivían con la costra de la violencia en los ojos. Ellos habían aprendido a medir la capacidad de un hombre por el brillo de su espada y el volumen de su escudo. Para ellos la fuerza era metal y músculo. Goliat, por su parte, era el paradigma de esa medida. Cada platina de su armadura relucía como una declaración de imposibilidad. Las palabras del gigante no tardaron en herir más que la vista. Desde el primer día, sus insultos no estaban dirigidos solamente a la formación militar de Israel. Eran un veneno contra la identidad de un pueblo que se hallaba bajo la custodia de un dios. ¿Acaso acudiremos a los dioses de los filisteos?, gritaba, con una burla que atacaba la fe más que el cuerpo. El campamento se encogió. El corazón del ejército latía con miedo, como si un dios olvidado hubiese tomado vacaciones. Los oficiales se encendieron en debates tácticos. La retórica del miedo se apoderó de las filas. Entonces, los hombres encargados de llevar provisiones encontraron su camino hacia los hermanos de David. Una mañana, con la canasta al hombro, él escuchó las palabras de su hermano mayor. ¿Por qué viniste? ¿Qué haces aquí? La respuesta de David fue sencilla. Había traído pan, pero cuando supo de la recompensa prometida al que venciera al filisteo, su espíritu pareció encenderse con aquello que no era codicia, indignación. La recompensa era una formalidad humana, un combustible para la valentía de quienes buscaban fama. A David no le movía la propuesta de una dote o de un nombre grabado en una puerta. Lo que no podía tolerar era la blasfemia del gigante. El testimonio de David en medio del campamento fue breve, pero lo suficientemente firme para que algunos se volvieran a mirarlo. No transigiré con quienes blasfeman al Señor, dijo con una convicción que no conocía la teatralidad. Y en esa frase breve hay algo esencial. La acción de enfrentarse a un gigante suele nacer de una ofensa a lo sagrado, de un lugar donde la dignidad de la comunidad es atacada, y la respuesta no puede ser la resignación. No tardaron en llevarlo ante el rey. Saúl, sentado en el sillón de su realeza, miró al muchacho con una mezcla de incredulidad y curiosidad. El reino, que vivía el desgaste de la inseguridad, parecía haber olvidado la frescura de la fe. ¿Eres tú David el de Belén?, preguntó Saúl, calibrando su voz para medir la audacia que tenía frente a él. Y David, humilde pero firme, relató su pasado, los leones, los osos, el deber cumplido. No presentó su historia como una gesta. La contó con la naturalidad del que ha pagado con sudor cada punto importante de su vida. Saúl escuchó, y por un instante la realeza se permitió una pausa ante la sinceridad. Sin embargo, cuando se trató de la armadura, la respuesta del rey fue la de quien cree poseer la llave para toda batalla. Ofreció a David su propia coraza, su yelmo pesado, sus armas forjadas. El gesto, aunque bueno en intención, llevaba dentro una trampa. La armadura de Saúl no era únicamente protección, era el emblema de un poder que se había vuelto ajeno y pesado. Para David, aquella pieza no calzaba. Era como si le hubieran pedido que estrenara un traje de otro tiempo, hecho para una talla de orgullo y temor que no era la suya. La escena entre ambos fue más que un intercambio de ropa. Fue una lección de discernimiento. David probó la coraza, la arrastró sobre su cuerpo, y entendió de inmediato que el metal lo cohibía. Se sentía torpe, ajeno a su propia respiración. Recordó el movimiento necesario para manejar la eslinga, la flexibilidad que la libertad ofrece, y en ese contraste se abrió la decisión.
La voz del rey, que esperaba un cumplimiento ritual de la ayuda real, se quedó en quietud mientras David sacudía la cabeza y respondía con sencillez: «No puedo luchar vestido con las cosas de otro». En ese rechazo hay un punto crucial que pocas veces se aclara en las historias de coraje. No todo lo que parece grande o poderoso nos sirve. A veces, los armamentos de la fama, las expectativas, los sobres de autoridad, las soluciones ajenas, no encajan con nuestra vocación ni con la formación que Dios moldeó en nosotros. David no desdeñó la oferta por desdén, sino por respeto a la afinidad entre el don que recibió y el instrumento que mejor lo encarnaba. Se regresó a su bolsa. Varios hombres lo miraron como si fuera un hombre extraño por negarse a la armadura del rey. Saúl, preocupado quizás por su propia seguridad o por la falta de certeza en aquel gesto, observó con una mezcla de confusión y temor. Mientras tanto, David no se distraía. Eligió su eslinga, la miró con manos acostumbradas y sacó 5 piedras lisas del arroyo, no por superstición, sino por prudencia. 5 piedras para lo incierto, una para la primera oportunidad y alguna más por si la contienda se alargaba. No era ritual, era previsión. Caminar hacia el valle con una eslinga y una bolsa de piedras puede parecer insignificante para un observador que estima la fuerza por el volumen del metal. Pero en manos de quien la ha usado desde niño, la eslinga es una extensión de la vista, un acelerador de pulso y juicio. David había aprendido a amarrarla, a calcular el ángulo, a medir el viento y a calcular la fuerza necesaria para que una piedra encontrara su blanco. Sus dedos conocían el peso exacto. Su muñeca recordaba la cadencia exacta del lanzamiento. No había ninguna grandilocuencia en sus herramientas. Había, sí, suficiente dominio para que la providencia pudiera obrar. En el valle, las filas de ambos ejércitos observaron con un silencio que pesaba como una losa. El gigante levantó su vocecilla para convidar a quien quisiera a salir. Sus portavoces se mofaban de la incertidumbre. David no salió disparado como un fanático. Caminó, pausado, con el temple de quien no habla para ganar aplausos, sino para responder a una injuria. Sus pasos resonaban sobre la tierra, y cada uno dejaba detrás un aroma de confianza que no venía de su anatomía, sino de la memoria de las liberaciones pasadas. Al acercarse, el contraste entre el brillo del bronce y la sencillez del pastor se hizo más evidente. Las armaduras tililaron con un sonido de seguridad. Las cuerdas del arpa se mantenían silenciosas en su bolsa. Goliat, al ver al joven, lanzó su último insulto y su última oferta de burla. Sus palabras se clavaron en la escena como un puñal, esperando que el miedo consumiera las filas que miraban. Pero la respuesta de David fue diferente a la expectativa. No fue una diatriba de orgullo, sino un puñado de historia y una declaración de confianza. Recordó lo que su Dios había hecho, en el campo, en la soledad, frente al peligro. No prometió soluciones mecánicas, simplemente afirmó que no podía permitir la profanación. El silencio, en ese momento, no fue la ausencia de ruido, sino la presencia densa del suspense. Hombres que habían dado por hecho que el desafío terminaría en un combate formal, ahora se daban cuenta de que estaban frente a algo distinto. Una convicción que no quería adherir a la lógica de la fuerza humana, sino a la intervención de Dios. Algunos sonrieron burlonamente. Otros fruncieron el ceño. Unos pocos, quizás aquellos que aún recordaban que el Señor puede obrar de modo inesperado, inclinaron la cabeza. Antes de que David empezara a moverse, una corriente de imágenes cruzó por su mente. Vio al cordero entre sus manos, vio la rodilla herida por las garras del oso, oyó el timbre de la arpa en noches de desvelo, vio la casa de Belén donde la unción quedó como un secreto que lo seguía a todas partes. Todo eso no era nostalgia, era capital, recursos que no se deprecian en el intercambio con el gigante. En su bolsillo, la piedra más lisa le parecía pesada como una promesa. En su corazón, una calma que no se obtiene por cálculo, sino por recordatorio. Los oficiales se apretaron detrás,
como una masa que busca una pared a la cual asirse. Saúl, desde su trono improvisado, observaba con los ojos de alguien que se pregunta si hay esperanza todavía. En la mirada del rey se mezclaban la soberbia que teme perder su lugar y la pregunta legítima de si aún existe valor verdadero. Jonathan, que también estaba allí, miró a David con una especie de admiración que no era solo por la audacia, sino por la fidelidad silenciosa que se revela cuando se prueba la fibra de un hombre. Entre los espectadores, algunos reconocieron la dirección de la historia. No era un duelo personal, sino una escena que dirimiría el nombre del Señor entre dos realidades enfrentadas. David se colocó a la distancia adecuada. No actuó con precipitación. La cordura y la velocidad, en este caso, marchaban juntas. En su mente, la estrategia era simple: confiar en su habilidad y en la justicia de su causa. No fue una decisión irracional, fue una conjunción de memoria, rechazo a una armadura ajena y confianza en la providencia que le había sostenido durante años. Esos 3 hilos: recordar lo que Dios ha hecho, rechazar lo que no encaja y confiar usando lo que Dios te dio, estaban trenzados en su determinación. Mientras ajustaba la eslinga, la llanura pareció contener la respiración. A su alrededor, los sonidos habituales de un ejército desaparecieron como si una mano los hubiera borrado. Solo quedaban los pasos de David, el zumbido lejano de las lanzas al moverse en sus fundas, y el latido de un gigante que todavía no había comprobado que la valentía no siempre viste armadura. La bolsa en la mano del pastor apenas se movía. Dentro, la piedra pedía su turno, como si supiera que su destino no era romper una frente sino interrumpir un nombre blasfemo. Y así, en el borde de la acción, cuando todo parecía dispuesto para el estallido, quedó una pausa que no era mera quietud. Era un umbral. De un lado, la lógica del mundo que apuesta por la apariencia del poder. Del otro, la memoria de un pastor que ha aprendido a fiar su vida por manos que lo sostuvieron antes. Entre ambos, la decisión del hombre de campo, que con una bolsa de piedras y una eslinga, eligió responder al desafío. Si este relato te toca, suscríbete para acompañar la serie y no perder la continuación de esta historia, que todavía late con preguntas sobre violencia, poder y fe. Déjate sostener por la narración, y ven conmigo a seguir viendo cómo se despliegan los hechos tras esta pausa. El sol bajaba un poco, y el valle parecía un anfiteatro donde lo divino y lo humano se encontraban en tensión. Las tropas se agolpaban en silencio expectante. La voz del gigante resonó una vez más fuerte, como para asegurarse de que nadie olvidara su amenaza. David, con la eslinga colocada y la primera piedra en la palma, miró a los ojos de ese hombre que representaba la misma tentación que muchas generaciones: creer que la hostilidad se resuelve con más armadura. No había odio en él, sino resolución. A unos pasos, los hermanos de David no comprendían del todo aquella osadía. Algunos murmuraban, otros rezaban en silencio. Las manos callosas de los veteranos temblaban, no por frío sino por el choque entre la expectativa y la audacia. Entre las filas de los filisteos, la carcajada debía haber comenzado a rodar, confiada en su propia inmovilidad. En la loma, la figura de Saúl parecía más frágil de lo habitual, un rey mirando a una futura gloria que no supo reconocer a tiempo. Y allí, en esa pausa que parecía una eternidad, David recordó otra cosa: la voz en Belén, cuando un ungido fue apartado en secreto. No había buscado el reconocimiento humano, pero la unción no era irrelevante. Era un recordatorio de que una elección más alta se había posado sobre su vida. Esa elección no eliminaba el dolor de las consecuencias humanas, ni prometía un camino sin heridas, pero le daba una base para moverse con certidumbre. Los pasos dieron comienzo. No hubo marcha triunfal, no hubo trompetas. El movimiento de David fue simple: avanzar, medir, colocar la piedra en la eslinga, girar el brazo en un arco conocido.
El sonido de la cuerda cortando el aire fue apenas un zumbido, y ese zumbido contenía en sí la posibilidad de invertir la escena de humillación que Goliat proclamaba. Para muchos, aquello sería imposible de explicar. Para otros sería la manera en que Dios elige obrar, a través de lo ordinario, lo práctico, lo bien hecho. Justo en el borde de la acción, cuando el brazo empezó a describir la parábola que precede al lanzamiento, la cámara de la historia se cierra sobre una imagen. El perfil de David, huesos y tendones tensos, la mirada firme, el polvo que el movimiento levanta. La mirada del gigante que todavía no comprende qué lo espera. En ese instante, más que en cualquiera otra escena, se decide qué símbolo será el que incline la balanza entre la incredulidad y la rendición. Se escucha apenas el murmullo de una nación que espera. Y en la calma, como una plegaria que se pronuncia en silencio, un joven pastor mira hacia el cielo y recuerda que su entrenamiento fue construido en lo ordinario. No se siente invulnerable, siente, sí, que hay manos mayores que sostienen al que se atreve a responder a una profanación. Se levanta la piedra. La historia, hasta aquí, ha mostrado que a menudo la valentía no se forja en la plaza ruidosa, sino en los campos donde la fidelidad aprende a costar. Y mientras el chico hace girar la eslinga una vez más, todo queda suspendido en un aliento colectivo. La decisión ya está tomada. Usará lo que conoce, rechazará lo que no le queda y confiará, no por promesa vana, sino por la memoria de rescates anteriores. Señor, que tu nombre sea honrado en medio de nuestras batallas. Guíanos para recordar tus liberaciones, para rechazar lo que no nos calza, y para confiar con los dones que nos diste. Bendice a quienes se acercan a tus retos con humildad, y cuida de los corazones heridos por la envidia o el miedo. Mañana continuaremos con lo que ocurre en el valle. La tensión no se ha roto todavía, y el destino de muchos empieza a escribirse con un soplo. Si quieres seguir la siguiente entrega, acompáñanos en la próxima etapa de esta historia sobre David y Goliat, donde veremos las repercusiones de una valentía nacida en lo ordinario. El zumbido cortó el aire y se clavó en la historia como una línea que partía el tiempo. La piedra salió, cantó un instante y encontró su blanco. El sonido no fue un estruendo triunfal, sino un golpe seco contra bronce y carne, un golpe que convirtió la arrogancia en silencio. Goliat inclinó la cabeza, la pesada sombra que lo seguía se desplomó, y el polvo del valle se levantó como una nube, que sabía que algo antiguo acababa de cambiar. Por un segundo la escena quedó suspendida. La boca del gigante, abierta en la última palabra de su desafío, no pudo completarla. La llanura que minutos antes se había llenado de risas tensas y voces mordaces, se transformó en un anfiteatro de asombro. El ejército filisteo, que había contado con la seguridad del músculo y la altura, retrocedió como si una puerta invisible se hubiera cerrado en su marcha. Los hombres que habían celebrado la presencia de Goliat ahora corrían, tropiezos de pánico que desmentían su aparente fortaleza. David no celebró el impacto con carcajadas, corrió. La historia que había aprendido ante las bestias y en las noches de guardia se hizo práctica en la arena del campo de batalla. La distancia corta, la certeza en el paso, la intención clara. Al llegar, vio al coloso caído. Sintió la realidad del enemigo y la necesidad de que el signo de la humillación se cumpliera para que no quedara ninguna duda en la gente. Tomó la espada del propio gigante, esa misma herramienta que había sido símbolo de su poder, y con la cautela de quien entiende la seriedad de la vida humana, aseguró que la amenaza ya no fuera posible. No hubo desgarro sensacionalista en la narración de ese acto. Hubo, sí, una resolución firme de terminar con la blasfemia. Cuando los filisteos vieron a su líder muerto, la disciplina se deshizo. Huida en grupos desordenados, armaduras saltando como hojas llevadas por un viento contrario. Israel, que hasta ese día parecía prisionero del miedo, comenzó a levantarse. Primero fueron los oficiales, luego las filas. La persecución no fue un desfile victorioso,
fue la reversión de una lógica, la que dice que el grande debe imponer su ley. Los perseguidores no buscaban escarnio sino supervivencia. El campamento del miedo se transformó en una llanura de rescate. Y en medio del ruido que se convertía en cantos, las voces que siempre han marchado detrás de la esperanza comenzaron a entonar un himno nuevo. Las mujeres de las ciudades, que recogían en sus manos el rumor de la noticia, cantaron y mezclaron alabar con celebración. Hombres que habían sido contados por miles, se vieron reducidos a cifras humanas, y el relato comenzó a nombrar quiénes eran los héroes. Las palabras, como ocurre en la fragilidad del lenguaje popular, se torcieron en una exageración de emoción. Saúl mató a sus miles, David, sus 10,000. Un proverbio de boca en boca puede convertir un hecho en leyenda. La fama se condensó en una frase fácil de repetir, y con ella, un peligro nuevo. Saúl la escuchó primero como quien oye música lejana y no sabe si le gusta el tono. La alegría que debía haber sentido por el bien del pueblo se mezcló con una sombra que crecía en su pecho. La posible pérdida del centro, la admisión tácita de que otro nombre cabía ahora en la boca de la nación, le produjo una inquietud que no supo nombrar. El rey, cuya caída había comenzado en las grietas de la intimidad con Dios, experimentó el golpe humano, el reconocimiento público que no había llegado por su mano, que no dependía de su estrategia, que afectaba su lugar. La envidia, sutil como un escalofrío que se instala sin hacer ruido, empezó a tejer pensamientos que mancharían lo que debía ser un jubileo compartido. En cambio, Jonathan se acercó con una admiración limpia. No había cálculo en su mirada, sino asombro ante la fidelidad ensayada en lo cotidiano. Se quitó la capa y se la dio a David, no como muestra de subordinación, sino como testimonio de afecto y alianza. Entre ambos se selló una amistad que no nacía de la utilidad política, sino del reconocimiento mutuo de valentía y lealtad. En ese gesto simple, la narración bíblica nos muestra que, después del choque con lo grande, cuando la fama brota como una fuente imprevista, las alianzas verdaderas se forjan en la afinidad del alma. Las consecuencias no tardaron en desplegarse. David volvió a ser llamado por multitudes que querían verlo. La oferta de recompensas comenzó a aparecer, y con ella la posibilidad de que la vida se transformara radicalmente. Su integridad, sin embargo, se mantuvo como un eje. No buscó ensalzar su nombre ni alimentar la máquina del poder. Reconoció que su mano había sido útil, pero que la victoria era, en su raíz, una respuesta del Señor a la profanación. Sus canciones posteriores, que celebraron la salvación, no fueron ostentación sino memoria que exhorta a agradecer. No obstante, la alegría pública tiene aristas. La atención creciente generó celos en aquellos que habían esperado ser el centro, y no lo fueron. Saúl, al observar la creciente ovación hacia David, sintió cómo los bordes de su autoridad se afilaban en contra. En la estática de un trono que cree firme, la llegada de una fama ajena es viento que desarma. Esa es una lección dura para cualquiera que se encuentre a la cabeza. La gloria entregada a otro puede herir la vanidad propia, y el hombre que se siente herido por la luz que brota a su alrededor puede tomar decisiones movido por temor antes que por justicia. Aún así, la historia de David no es la de un triunfador sin lucha posterior. Pronto, la tensión política y personal produciría persecuciones, malentendidos y exilios que pondrían a prueba su fe. El relato no promete un camino cómodo después de la victoria. Al contrario, muestra que el favor público puede ser un imán para la envidia y una chispa para la violencia política. La lección para nosotros es clara. Cuando Dios nos usa, no siempre seguirá una senda libre de problemas humanos. La intervención divina puede traer consecuencias sociales que requieren sabiduría, humildad y comunidad. Y aquí, en este punto donde la narrativa histórica se encuentra con la vida cotidiana del oyente, surgen las 3 rutas prácticas que David nos enseña a transitar: recordar, rechazar
y confiar, recordar. La primera disciplina espiritual que nace de la escena es la memoria sagrada. David no improvisó. Su valentía emergió de un acervo de rescates, las noches en vela, los combates con bestias, las oraciones de su madre, la unción que lo puso aparte. Para enfrentar los gigantes de hoy, el miedo que paraliza, la injusticia que se burla del nombre de Dios, la enfermedad que roba la paz, necesitas un archivo de rescates. Escribe, canta, conversa. Guarda las pruebas de tu pasado donde puedas volver a ellas. Cuando la duda llegue, abre ese cofre. Deja que las historias de lo que Dios ya hizo se vuelvan combustible para la próxima necesidad. Rechazar. No todas las armaduras que la sociedad aplaude te sirven. Saúl ofreció una coraza y eso pareció un regalo. David la probó y supo que sería una carga. Hoy, las armaduras vienen en otras formas. Roles que no respetan tu vocación, fórmulas de éxito que exigen renunciar a tu integridad, obediencias externas que silencian la voz interna. Discierne. Antes de aceptar lo que otros consideran protección, pruébalo. Te permite respirar. Te deja moverte en aquello que sabes hacer bien. No la rechaces por rebeldía, recházala por fidelidad a la forma en que Dios te preparó. Confiar usando lo que te fue dado. David no innovó con artefactos divinos, usó la eslinga y las piedras que había practicado desde niño. No es la herramienta lo que salva, sino la mano experta, el corazón dispuesto y la palabra de Dios que autoriza a la acción. Identifica tus dones, tu palabra, tu servicio, tu habilidad técnica, tus gestos de misericordia. Entrénalos en lo ordinario. Los gigantes de hoy suelen caer ante manos que saben lo que hacen, no ante manos que buscan títulos. La confianza que actúa nace del entrenamiento silencioso. Para poner estas reglas en práctica, considera pasos concretos. Dedica un tiempo semanal para registrar 3 rescates que recuerdes. Pregunta a 2 personas cercanas si ven en ti alguna armadura que nunca te queda bien. Ejercita un don en una tarea pequeña y observable durante un mes. Estas prácticas no prometen un resultado instantáneo, pero edifican una disposición espiritual que te hace disponible para responder cuando el gigante pronuncia su blasfemia. Hay además una advertencia pastoral que no podemos evitar. La victoria sobre un enemigo no borra las dificultades humanas. Tras la caída de Goliat, vinieron las envidias, las intrigas y la política que no entiende de héroes. Cuando la comunidad reconoce a un instrumento de Dios, es común que algunos lo acepten y otros lo cuestionen. Prepara tu corazón para la complejidad. Reconoce con gratitud el favor, pero estate listo para el rechazo humano. No permitas que la búsqueda de reconocimiento determine tus decisiones. Permítele más bien que tu fidelidad sea la brújula. Y también recuerda, la amistad verdadera sostenía a David. Jonathan, cuya posición le habría ofrecido maniobras políticas, eligió la lealtad. En tiempos donde la fama puede aislar, busca alianzas que te recuerden tu vocación. No son amigos los que aplauden por interés, sino los que te ayudan a volver a tu fundamento cuando el ruido se convierte en amenaza. Si miramos nuestra propia vida, ¿qué gigante está hablando en voz alta hoy? Es el gigante del miedo que repite que no alcanzarás el llamado. Es la voz del orgullo que te ofrece una armadura que no te cabe. Es la sombra de un juicio que te señala como indigno. Cada uno de esos gigantes merece una respuesta que nazca de recordar, rechazar y confiar. No es una estrategia vacía. Es un movimiento que comienza en la historia íntima y se despliega públicamente. Antes de cerrar este tramo, conviene subrayar que la victoria que David experimentó no fue una garantía automática de bienestar. Fue, sí, una invitación a comprender que lo ordinario, la fidelidad en lo pequeño, puede ser el canal de lo extraordinario. La gracia no transforma la vida en una línea recta ascendente. Introduce un elemento de misterio en la existencia humana. La posibilidad de que lo que tú haces hoy, con diligencia y amor,
sea la herramienta que Dios use para cambiar una comunidad. Permíteme ahora volver la mirada hacia ti, oyente. ¿Qué es lo que has aprendido en tus noches de vigilia? ¿Cuál es tu eslinga, esa cosa aparentemente pequeña que has manejado hasta dominarla? Te invito a no subestimar tus habilidades más sencillas. Trabájalas, consérvalas y ofrécelas. Cuando el gigante pronuncie su palabra, que tu respuesta nazca primero de una memoria de liberaciones, segundo del rechazo a adoptar caminos que no te pertenecen, y tercero, de la confianza práctica en lo que Dios te dio. No prometo un resultado mecánico. Prometo, con la voz de la tradición y la experiencia, que ese camino te hará disponible para participar del acto de justicia que honra el nombre del Señor. Que quede también en tu corazón la humildad de anticipar consecuencias humanas. Celebrar un triunfo puede despertar celos, ser reconocido puede abrir un sendero doloroso. No huyas de la fama si llega, pero tampoco permitas que ella moldee tus decisiones. Protege a tus afectos, mantén tu vida cercana a la gente que te conoce de verdad, y deja que tu identidad dependa menos de la opinión pública y más de la llamada que sientes en el pecho. Cierro esta sección con una breve oración de bendición, dirigiéndome a ti, Señor. Padre, fuente de toda memoria y fortaleza, gracias por las manos que nos han sostenido en la oscuridad. Danos la gracia de recordar tus liberaciones, el juicio sereno para rechazar lo que nos desfigura, y la valentía humilde para confiar con los dones que nos diste. Protégenos del orgullo y del temor que nos paraliza. Guarda nuestros pasos cuando la fama nos alcance, y dame amigos que me sostengan en la verdad. Que, al enfrentar nuestros gigantes, se honre tu nombre más que nuestras celebraciones. Amén. Si este episodio te ha tocado, acompáñanos en la siguiente entrega, donde seguiremos la trayectoria de David, la amistad que lo sostuvo, los caminos de persecución y la exiliada valentía que lo formó aún más. Te espero en la próxima historia sobre David y Goliat.